No me malinterpretes, no desprecio en modo alguno la importancia de adquirir personas habilidosas o trabajar largas y duras horas, o cualquier serie de cosas que son importantes para el éxito de esta compañía. Pero mira que las otras empresas han imitado todo esto y aún no alcanzan nuestros resultados. Y eso se debe sencillamente a que no saben hasta qué punto las personas inteligentes son mucho más inteligentes, las habilidosas son mucho más habilidosas y las dispuestas y comprometidas a trabajar más duro, trabajan más duro cuando ven y son vistas como personas. Y a propósito, la mujer se llama Sandra Cardona, ¿Quién? ¿Qué mujer? la persona a la que te negaste a darle la mano. Ella se llama Sandra Cardona. Es importante conocer el nombre de las personas. He descubierto que si no me intereso en conocer el nombre de las personas, probablemente no estaré realmente interesado en ella como persona. Ello no quiere decir que funcione necesariamente a la inversa. Es decir, puedo conocer los nombres de todas y cada una de las personas, pero eso no va a evitar que sean solo objetos para mí. Pero si ni siquiera trato de realizar el esfuerzo de recordar el nombre de alguien, eso en sí mismo ya es para mí una indicación de que probablemente trato a esa persona como un objeto y de que estoy metido en la caja. Supongo que piensas que metí la pata. Lo que piense yo realmente no es importante, lo importante es lo que pienses tú. Bueno, me siento muy mal. Por un lado, creo que le debo una disculpa a Sandra Cardona, pero por otro lado, sigo pensando que ella no debería haber ingresado a esa sala y mucho menos haber borrado nada sin consultar primero. ¿Te parece posible tener razón en ambos aspectos? ¿Qué? ¿Tener la razón y estar equivocada al mismo tiempo? ¿Cómo es posible eso? Sí, piénsalo del siguiente modo. Dices que Sandra no debió haber entrado a la sala y haber borrado cosas que otro escribió sin haber consultado antes si podía hacerlo. Es cierto. Así es. Y eso es algo que a mí también me parece perfectamente razonable. Por otro lado, dices que en esa situación lo más correcto sería decirle que no volviera a hacerlo. ¿No es cierto? Al menos eso es lo que me parece. Y a mí también. Entonces, ¿qué fue lo que hice mal? Porque eso fue exactamente lo que hice. Y en efecto eso fue lo que hiciste. Pero queda una pregunta más que responder. ¿Estabas dentro o fuera de la caja cuando lo hiciste? Ya comprendo. No se trata necesariamente de que hubiese hecho algo mal, sino que aun siendo correcto lo hice de la manera equivocada. Veía a Sandra como un objeto. Estaba dentro de la caja. Exactamente. Y si haces lo que superficialmente pueda considerarse como correcto, pero desde dentro de la caja, estás invitando a recibir del otro una respuesta diferente y menos productiva que la que recibirías si estuvieses fuera de la caja. Porque recuérdalo, la gente reacciona no a lo que tú haces, sino a cómo lo haces. Es decir, si estás dentro o fuera de la caja. ¿Te preocupa algo? Realmente no. Bueno, sí, me debato internamente por una cosa. Adelante, cuéntame. No hago más que pensar cómo dirigir una empresa considerando constantemente a los demás como personas. Quiero decir, no termina uno por verse arrollado con esa actitud. Quizás sea algo adecuado para aplicar en la vida familiar, por ejemplo, pero ¿no te parece un poco irracional pensar que sea de ese modo también en el trabajo cuando se tiene que actuar con rapidez y decisión? Muy buena pregunta, porque precisamente de eso quiero que hablemos a continuación. Primero piensa en Sandra, en la forma en que tuvo de manejar la situación. Imagino que a partir de ahora nunca más volverá a utilizar la sala de conferencias. Posiblemente no. Y puesto que eso era lo que deseabas transmitirle, supongo que creerás que tu entrevista con ella fue todo un éxito. En cierto modo sí, creo que eso es correcto. Es bastante justo, pero pensemos un poco y vayamos más allá de la sala de conferencias. ¿Crees tú que al haberle transmitido ese mensaje estando dentro de la caja, la invitaste a ser más o menos creativa y entusiasta en su trabajo? Supongo que tienes la razón. Quizás resolviera el problema en la sala de conferencias, pero seguramente he creado otros problemas con mi actitud. Y merece la pena pensar en eso. Pero la pregunta planteada profundiza algo más. Veamos cómo podemos abordarla. Entonces tu planteamiento presupone que nuestras actitudes cuando estamos fuera de la caja son blandas y cuando estamos dentro de la caja son duras. De ahí entonces que te preguntas si es posible dirigir o no una empresa estando todo el tiempo fuera de la caja. Entonces yo te pregunto, ¿es la distinción entre estar fuera o dentro de la caja algo que tiene que ver con el comportamiento? No estoy segura. Recuerda que la mujer del avión y yo presentamos los mismos comportamientos exteriores, pero nuestras experiencias fueron completamente diferentes. Yo estaba dentro de la caja y ella estaba fuera. ¿De acuerdo? Para contextualizar un poco más, quiero compartirte algo. Ya llevo un mes trabajando en esta compañía
Y llegó el momento de asistir a la primera junta importante, y el presidente y fundador de la compañía iba a estar allí. Todos habíamos sido previamente comisionados para cumplir con unas tareas. Yo me esforcé al máximo para cumplir con todas menos con una que consideré poco importante. Llegué a la junta, rendí los informes y me excusé por no haber cumplido con esa única tarea, argumentando que había dedicado mucho más tiempo a los asuntos realmente relevantes como análisis y estadísticas. Ante esto, el presidente se dirigió a Mónica, su mano derecha, y le pidió que por favor se hiciera cargo de esa tarea. La reunión prosiguió y pude darme cuenta que fui el único que había dejado una tarea pendiente. Al finalizar la junta, organicé todos mis documentos y solo quería alejarme de allí. No me sentía parte de ese equipo de trabajo. Cuando salía sentí una mano en mi hombro y al girarme descubrí que era Thomas, el presidente de la compañía, quien me miraba fijamente pero sin agresividad y me preguntó: ¿te importaría que te acompañara a tu oficina, John? Yo le dije no, no me importa. Y la verdad me sorprendió que no me importara. Cuando llegamos, él se dirigió a mí con firmeza pero muy gentilmente me dijo: John, estamos felices de contar contigo en nuestro equipo. Tu llegada ha sido muy importante para la compañía, pero no vas a volver a dejarnos a medio camino con las cosas importantes, ¿verdad? No, Thomas, no voy a volver a dejarlos a medio camino con las cosas importantes, le dije. Admito que en otras circunstancias, recibir una retroalimentación de mi jefe hubiera dado todo el pie para indisponerme con él y mandar al carajo el futuro de las buenas relaciones. Pero Thomas me dio una valiosa lección ese día, ya que en lugar de juzgarme, atacarme o reprocharme, hizo que yo entendiera la importancia de pertenecer a un equipo. Y eso, en lugar de producirme descontento, promovió en mí el más alto de los compromisos. Entiendo que te debatas entre que si ser duro o blando con las personas dentro de una compañía afecte en una forma u otra. Pero créeme, existe una manera de no ser ni duro ni blando y sin embargo alcanzar los objetivos. ¿Y qué me dices de ti? ¿Cómo caracterizarías tu comportamiento con Sandra? ¿Fue duro o blando? Duro, posiblemente demasiado duro. ¿Sí ves? Hay dos formas de ser duro. Puedo tener un comportamiento muy duro y sin embargo estar fuera o dentro de la caja. Por lo tanto, la distinción no está en el comportamiento, sino en la forma de ser cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, ya sea duro o blando. Veamos otra forma de enfocarlo. Si estoy fuera de la caja, veo a los demás como personas. ¿Te parece? Sí, Entonces la pregunta es, ¿acaso lo que una persona necesita siempre es blandura? no, supongo que no. A veces las personas necesitan un poco de dureza como estímulo. Y tu experiencia con Sandra es una prueba de ello. Ella necesitaba que se le dijera que había hecho mal al borrar las notas de otras personas. Y cabe suponer que transmitir ese mensaje puede considerarse como duro desde el punto de vista del comportamiento. La cuestión que examinamos es que resulta posible transmitir esa clase de mensaje duro y seguir estando fuera de la caja. Pero solo se puede estar fuera de la caja si quien recibe el mensaje es una persona para quien lo transmite. Eso es lo que significa estar fuera de la caja. Y veamos ahora la razón de que esto sea tan importante. ¿Qué mensaje duro invitó a una respuesta más productiva? ¿El tuyo o el de Thomas? El de Thomas. A mí también me lo parece así. Así que en lo que respecta al comportamiento duro, las alternativas parecen claras. Podemos ser duros e invitar al otro a la productividad y al compromiso, o podemos ser duros e invitarle a generar una actitud de resistencia y mala voluntad. No se trata entonces de decidir entre ser duro o no serlo. Se trata de estar en la caja o no. Cuando estamos dentro de la caja tenemos una visión distorsionada de la realidad y no podemos ver con claridad ni a nosotros mismos ni a los demás. Nos autoengañamos y eso genera una gran cantidad de problemas para todos aquellos que nos rodean. Teniendo todo esto en cuenta, quiero pedirte que pienses en la gente que te rodea, tanto si pertenece a tu área como si no, y te preguntes si estás dentro o fuera de la caja con respecto de ellos. Y no pienses en las personas como una masa de gente, piensa en ellos como individuos. Es posible estar simultáneamente dentro de la caja con respecto de unas personas y fuera de la caja con respecto de otras. Piensa en las personas. Está bien, lo haré. Gracias, John. Todo eso ha sido muy interesante y me ha dado mucho en qué pensar. Pues eso no es nada comparado con todo lo que tendrás que pensar el día de hoy. Tenemos que abordar el tema de cómo salimos de la caja. Pero primero, quiero que comprendamos cómo entramos en la caja. Y para esto nada mejor que compartirte una anécdota. Al principio te va a parecer una anécdota un tanto estúpida.
Es más, ni siquiera tiene que ver con el trabajo, la aplicaremos al trabajo más adelante. En todo caso, es una anécdota muy sencilla e incluso hasta vulgar, pero que ilustra perfectamente cómo entramos en la caja. Una noche hace ya bastantes años, cuando David todavía era un bebé, me despertaron sus gemidos y llantos. Recuerdo que miré el reloj, era la 1 de la madrugada. En ese instante tuve la impresión, la sensación o el sentimiento de algo, el pensamiento de que debía hacer algo. Levántate y atiende a David para que Nancy pueda dormir. Esa clase de sensación es muy básica. Todos somos personas. Yo he crecido como persona, igual que tú. Y cuando estamos fuera de la caja y vemos a los demás como personas, experimentamos una sensación muy básica con respecto de los demás. Es decir, son como yo. Tienen esperanzas, necesidades, preocupaciones y temores. Y de vez en cuando, como resultado de esa sensación, surge en nosotros la impresión de que hay cosas que debemos hacer por los demás. ¿Comprendes lo que quiero decir? Desde luego, está bastante claro. Pues aquella fue una de esas ocasiones. Sentí el deseo de hacer algo por Nancy. ¿Y sabes qué hice? Nada. Me quedé allá acostado en la cama oyendo llorar a David. Se podría decir que traicioné mi sensación de lo que debería haber hecho por Nancy. Con esto quiero decir que al ir en contra de mi sensación de lo que consideraba apropiado, traicioné mi sentido de cómo debería ser con respecto de la otra persona. Así que a eso lo llamamos autotraición. Y la autotraición es lo más común que existe en el mundo. Permíteme, te lo expongo con otro ejemplo. Ayer estuve en el centro de exposiciones y abordé el ascensor. La puerta automática empezó a cerrarse cuando vi que otra persona doblaba apresuradamente la esquina y corría hacia la puerta. En ese mismo instante tuve la sensación de que debía hacer algo para que no se cerrara y que pudiera entrar. Pero no hice nada, simplemente dejé que se cerrara. Lo último que recuerdo es que vi su mano extendida. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Estoy seguro que sí. Pues cosas como esas son ejemplos de autotraición, momentos en los que sentí la necesidad de hacer algo por alguien, pero no lo hice. ¿Sí piensan? No es una idea grandiosa, sino tan sencilla como suena. Pero los efectos que de ella derivan son asombrosos y extraordinariamente complicados. A ver, me explico. Regresemos ahora a la anécdota del bebé que llora. Tuve la sensación de que debía levantarme para que Nancy siguiera descansando, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí acostado. Y mientras estaba acostado, oyendo a nuestro hijo llorar, ¿cómo crees que empecé a ver y sentir a Nancy? Bueno, probablemente como perezosa, Está bien, perezosa. desconsiderada, quizá desagradecida con todo lo que hacías, hasta insensible, ¿Y qué te parece? ¿Crees que Nancy estaba realmente dormida? quizás, aunque lo dudo. Agreguemos simulador entonces a la lista. Así pues, desde la perspectiva de ese momento, si Nancy fingía estar durmiendo y dejaba llorar al bebé, ¿cómo crees que podría conceptuarla como madre Probablemente bastante mala. y como esposa? Lo mismo, bastante mala, desagradecida, como alguien que no te hace caso y todo eso. A ver, o sea que una vez que me hube traicionado a mí mismo, podríamos imaginar que comencé a ver a mi esposa como desconsiderada, desagradecida, que no me hace caso, insensible, simuladora, mala madre, mala esposa. Y en efecto, así fue como empecé a ver a Nancy. Y después de haberme traicionado, ¿cómo crees que empecé a verme a mí mismo? Probablemente empezaste a verte como la víctima, como el pobre hombre que no podía dormir todo lo que necesitaba, Eso es, la víctima. ¿Qué te parece esto? Y si resulta que la noche anterior yo me había levantado a atender a David, ¿cómo crees que me podría haber visto? como alguien justo. De acuerdo. ¿Y quién es lo bastante sensible como para escuchar el llanto del niño? Bueno, en este caso, tú fuiste la persona más sensible, Y si soy sensible para escuchar a mi hijo, ¿qué opinión crees que tengo de mí mismo como padre? que eres un buen padre, En efecto, y si me considero todo eso, justo, trabajador, sensible y buen padre, ¿qué opinión crees que tengo de mí mismo como esposo? que eres un verdadero buen esposo, sobre todo porque te toca soportar una esposa como la que crees tener. Así es. Ahora reflexionemos un poco sobre el asunto. Para empezar, fíjate en cómo empecé a ver a Nancy después de haberme traicionado a mí mismo. Perezosa, desconsiderada y todo eso. Piensa ahora en esto. ¿Crees que cualquiera de esas ideas y sentimientos sobre Nancy me invitan a reconsiderar mi decisión y a hacer que haga lo que en un principio sentí que debía hacer por ella? No, en absoluto. Entonces, ¿qué hacen esas cosas por mí? Bueno, te justifican que no te has hecho nada y te dan razones para permanecer en la cama y no atender a David. En efecto, si me autotraiciono, mis pensamientos y sentimientos empezarán a decirme
que tengo justificación para lo que hago o dejo de hacer. Ahora vamos a ver cómo mis pensamientos y sentimientos hacen eso. Y para empezar, piensa en esto. ¿Cuándo crees que Nancy me pareció peor? ¿Antes o después de que me autotraicionara? Después, claro, En efecto, ¿y cuándo crees que me pareció más importante seguir durmiendo? ¿Antes o después de que me autotraicionara? supongo que después. Correcto. ¿Y cuándo crees que mis responsabilidades del día siguiente empezaron a ser más importantes? ¿Antes o después de que me autotraicionara? Después, Veamos otra pregunta. Examina de nuevo cómo empecé a ver a Nancy. ¿Supones tú que ella en realidad es tan mala como me pareció después de que me autotraicionara? no, supongo que no. Pero, ¿y si lo hizo? Quiero decir, si realmente fue una persona perezosa, desconsiderada y hasta mala esposa, ¿supondría esto alguna diferencia? Esa es una buena pregunta. Digamos, aunque solo sea por continuar con el argumento, que Nancy es perezosa y supongamos que generalmente también es desconsiderada. La pregunta que se nos plantea ahora entonces es, si se muestra perezosa y desconsiderada después de que yo me autotraicionara, también tendría que serlo antes. ¿No es así? Claro, si es perezosa y desconsiderada, lo es tanto antes como después. Muy bien, pero si fuera así, y fíjate muy bien esta reflexión, creo que debería haberme levantado para ayudarla así ella fuera perezosa y desconsiderada. Antes de que me autotraicionara, no consideré sus defectos como razones para no ayudarla. Solo sentí de ese modo después de que me autotraicionara, cuando utilicé sus defectos como justificaciones de mi propio comportamiento. ¿Tiene eso sentido? Supongo que tiene sentido. Veamos otra forma de pensarlo. Recuerda lo que hablamos hace un momento. Aunque Nancy fuese perezosa y desconsiderada, ¿cuándo crees que me lo pareció más? ¿Antes o después de autotraicionarme? Por supuesto que después. En efecto. Así que aunque fuese perezosa y desconsiderada, lo cierto es que al autotraicionarme la consideré más perezosa y desconsiderada de lo que era en realidad. Y eso en todo caso es a lo que hice yo, no ella. De acuerdo, capto la idea. Así que piénsalo. En la situación que hemos descrito, me autotraiciono y pienso que no me voy a levantar para ayudar a Nancy debido a lo que ella me está haciendo, porque la considero perezosa y desconsiderada y todo lo demás. Pero esa es la verdad. No, a ti te parece que es la verdad, pero no es así. En efecto, la verdad es que sus defectos me parecieron motivos suficientes para reflexionar si debía ayudarla o no, únicamente después de que yo había decidido no ayudarla. Me concentré en ella y exageré sus defectos solo cuando necesité justificar los míos. Al haberme traicionado a mí mismo, la verdad era precisamente todo lo contrario de lo que yo creía que era. Sí, supongo que tienes la razón. Y así fue como se distorsionó la imagen de Nancy. Pero considera también cómo se distorsionó mi imagen de mí mismo. ¿Realmente crees tú que yo soy tan justo, importante, responsable y sensible como yo pensaba que era? Me experimentaba a mí mismo como buen padre, buen esposo, pero realmente me estaba comportando en ese momento como tal. No, no actuabas así. Al mismo tiempo que estabas exagerando los defectos de Nancy, estabas minimizando los tuyos propios. Quiero decir, estabas exagerando tus virtudes propias. Así es, piénsalo. Me estaba viendo con claridad a mí mismo después de que me hubiera autotraicionado. No, ¿Y qué me dices de Nancy? ¿Crees que la veía con claridad después de haberme autotraicionado? no. Lo cierto es que no veías nada con mucha claridad que digamos. Así que una vez que me autotraicioné, mi visión de la realidad se distorsionó por completo. Entonces, Natalia, ¿dónde me encontraba después de haberme autotraicionado? ¿Que dónde te encontrabas? Sí, ¿dónde? Piénsalo. Antes de autotraicionarme, sentí que podía hacer algo para ayudar a Nancy, una persona con una necesidad que yo sentía que debía satisfacer. Vi la situación directamente. Pero después de haberme autotraicionado, se distorsionó la visión que tenía tanto de ella como de mí mismo. Vi al mundo en una forma que justificaba mi fracaso. Mi percepción se distorsionó sistemáticamente a mi favor. La verdad es que después de haberme autotraicionado, no hice sino autoengañarme. Ah, ya comprendo. Al autotraicionarte entraste en la caja. Exacto. La autotraición es como entramos en la caja. Al traicionarme a mí mismo, entro en la caja y entonces me autoengaño. Después de que me hubiera traicionado a mí mismo,
considera lo culpabilizadora que fue mi experiencia. Todas esas cosas de las que hemos hablado son pensamientos que tenía sobre Nancy, pero considera cuáles habrían podido ser mis sentimientos hacia ella después de haber entrado en la caja. Por ejemplo, supones que yo me sentía irritado, Sí, está claro que sí. pero piénsalo. ¿Crees que me sentí irritado con ella al principio cuando solo pensé que debía ayudarla? No, ¿Y qué me dices de la sensación de cólera? ¿Crees que sentí cólera después de haber entrado en la caja? creo que sí. Solo hay que fijarse en tu forma de considerarla. Si yo estuviera en una situación similar, estaría furiosa. Tienes razón. Creo que me sentí muy alterado por lo que consideraba como la insensibilidad de Nancy ante mi situación. Así que fíjate, mi culpabilización no se detuvo con mis pensamientos. Una vez en la caja, mis sentimientos también culpabilizaron. Y esos sentimientos decían, estoy irritado porque tú estás irritada. Estoy enojado porque tú has hecho cosas para enojarme. Una vez dentro de la caja, toda mi forma de ser era culpabilizadora y tanto mis pensamientos como mis sentimientos me decían que la culpa era toda de Nancy. Y para dejar las cosas claras, ¿tú crees que Nancy sí tenía la culpa? Me sentía irritado y enojado con Nancy tal como lo indicaban mi irritación y mi enojo. ¿Crees tú que mis pensamientos y sentimientos me estaban diciendo la verdad? Piénsalo del siguiente modo. ¿Qué fue lo único que ocurrió en toda esta historia entre el momento en el que no estaba ni irritado ni enojado y el momento en que lo estaba? Tu decisión de no hacer lo que sentiste que debías hacer. Tu autotraición. En efecto, eso fue lo único que pasó. Entonces, ¿cuál fue la real causa de mi irritación y mi enojo con Nancy? Tu autotraición. Creo que entiendo la idea de la autotraición. Si lo he entendido bien, cada uno de nosotros como personas tenemos cierto sentido de lo que necesitan los demás y de cómo ayudarlos. ¿No es así? Así es. Y si tengo esta clase de sentido y actúo en contra de él, entonces estoy traicionando mi propio sentido de lo que debería ser por alguien. A eso lo llamamos autotraición, ¿correcto? En efecto, así es. Y si me traiciono a mí misma, hace que empiece a ver las cosas de manera diferente, hasta llegar al punto que se distorsiona la visión que tengo hacia los otros, hacia mí misma, hacia las circunstancias y todo lo demás, lo que hace que empiece a sentirme a gusto con lo que estoy haciendo. Así es. Empiezas a ver el mundo en una forma en que te invita a sentirte justificada en tu autotraición. Entonces entro en la caja cuando me traiciono a mí mismo. Sí, hasta ahora hemos aprendido cómo entrar en la caja. En este punto ya estamos preparados para considerar cómo llevamos cajas con nosotros. ¿Qué? ¿La llevamos con nosotros? Sí, fíjate que después de haberme autotraicionado, me vi a mí mismo de formas autojustificadoras. Por ejemplo, me vi a mí mismo como la clase de persona que es trabajadora, importante, justa y sensible, o que es buen padre y buen esposo. Pero acá se nos plantea una cuestión importante. ¿Acaso tuve la necesidad de mentirme considerándome de estas formas autojustificadoras antes de autotraicionarme? No, no lo creo. Correcto. Esas formas autojustificadoras de verme a mí mismo surgieron en mi autotraición cuando yo necesité justificarme. Eso tiene sentido. Esas son las formas que adoptan mis cajas cuando las llevo conmigo a situaciones nuevas. Ahora pensemos en imágenes autojustificadoras. Ciertamente es bueno pensar en los demás, pero en realidad, ¿en quién estoy pensando cuando me convenzo a mí mismo de que estoy pensando en los demás? Supongo que en mí mismo. Exactamente. Así pues, mi imagen autojustificadora me miente. Me dice que estoy concentrado en una cosa, en este caso en los demás, cuando en realidad no hago otra cosa sino que concentrarme en mí mismo. De acuerdo, pero ¿qué me dices de pensar que soy muy inteligente o saberlo todo? ¿Hay algún problema en eso? Veamos, digamos que por ejemplo tienes una imagen autojustificadora según la cual lo sabes todo. ¿Cómo crees que te sentirás con respecto de alguien que te sugiera algo nuevo? Supongo que me sentiría resentida o procuraría encontrarle algo erróneo a su sugerencia. Correcto. Y siendo así, ¿crees que en la próxima ocasión se acercaría a ti para brindarte nuevas ideas? No, supongo que no. Ya comprendo lo que quieres decir. Mi imagen autojustificadora es precisamente la que en ocasiones me impide enterarme de lo que necesito saber. Eso es. Y si tengo esa imagen autojustificadora, ¿crees acaso que lo que más me importa es saberlo todo? No, supongo que tu mayor preocupación serías tú mismo, la imagen que ofreces a los demás. Exactamente. Y esa es la naturaleza de la mayoría de las imágenes autojustificadoras. ¿Tiene su sentido para ti? Sí, lo comprendo.
No es que me guste necesariamente, pero lo comprendo. Creo que tengo mucho trabajo pendiente. Sé a qué te refieres. Yo también tengo mucho trabajo pendiente.